Continuamos con Fred Wegman, de Holanda, experto internacional en seguridad vial de la Universidad Tecnológica de Delft, que nos va a hablar sobre solo las estrategias efectivas de seguridad vial reducirán el número de personas muertas y heridas en accidentes de tránsito. Bienvenido. Good afternoon, everyone. I'm speaking in English as well. Buenas tardes a todos. Hablaré en inglés, entonces tendrán que utilizar nuevamente los audífonos para la traducción. Voy a hablar con ustedes acerca de las estrategias de seguridad vial y no me voy a concentrar en Colombia. He visto experiencias de todas partes del mundo y espero que ustedes empiecen a pensar en lo que pudiera ser apropiado para aplicar aquí en Colombia. Primero que todo, quisiera agradecerles por haberme invitado a este evento, en particular a Mary y recuerden que esta no es la primera vez que asisto a esta reunión, de hecho es la tercera vez que estoy presente y siempre es bueno ver si un país como este está logrando avances en todas estas actividades de las que hablamos y a eso me referiré al final de mi presentación. Los remonto a la antigua Grecia y al folclore del medioevo europeo. En aquella época que había un lobo de verdad y que era uno que llevaba dentro un ser humano y estos lobos eran seres sobrenaturales, es decir, que uno no los podía matar. Eran los lobos, el hombre lobo que no fallecía nunca, que no moría nunca, el hombre lobo, y ya se creía en la antigua Grecia, pero también más adelante se creía que solo se podía matar a ese hombre lobo utilizando una bala de plata. Y eso me trae a la siguiente fuente de esta bala de plata, la anécdota de la bala de plata. Y fue un ingeniero de los Estados Unidos que recuperó este mito del hombre lobo y la bala de plata. Llegó a la conclusión de que todos los problemas en la ciencia y la computación no se podían resolver por medio de esas balas de plata, es decir, que no existían panaceas o balas de plata para resolver nuestros problemas de ingeniería de software. Y básicamente es mi metáfora que traigo yo para la seguridad vial. No existe una panacea ni una bala de plata y no es muy sabio ponerse a esperar que aparezca una bala de plata. En otras palabras, si están interesados en mejorar la seguridad vial en su país, entonces tienen que trabajar con todos los elementos que ya conocen. Entonces, por favor, no esperen que aparezca la gran solución de la bala de plata. Trabajen con base en el conocimiento y el entendimiento que ya tienen. Y por lo menos eso es lo que yo veo. Por lo que veo que está sucediendo en este país, no es que haga falta conocimiento acá. Realmente no es que haga falta una claridad. Es cuestión de cómo aplicar esa claridad y ese conocimiento para que las estrategias sean efectivas. Bien, y al hablar de este tema de la bala de plata, quiero remitirme a esta afirmación de este profesor de los Estados Unidos. Dicen que hay personas que han llamado a este libro sobre la bala de plata la Biblia de la ingeniería de software, y aunque yo estoy de acuerdo en cierto respecto, todo el mundo lo cita, todo el mundo lo lee, yo no, pero yo estoy de su lado y eso es lo que yo dije hace un minuto, estoy de su lado. Yo creo que es un buen momento realmente para hablar de la naturaleza de los riesgos en las vías. Es una combinación de lo que yo llamo los factores básicos de riesgo, que si se combina la masa, la velocidad y la protección que se puede aportar al cuerpo humano,
combinado con lo que se llama los factores que aumentan el riesgo. Aquí aparecen unos, el estado de embriaguez, la velocidad, la falta de atención, etcétera. Entonces tenemos ese problema y permitimos que todos formen parte de nuestro sistema. A nadie lo detenemos. Todo el que quiere estar en las vías puede estar en las vías. Y el problema fundamental que enfrentamos es que nuestro sistema de transporte vial no se ha diseñado desde la perspectiva de la seguridad. Básicamente, es como que hemos transado y además no tenemos el rey de la seguridad vial. Hay muchos actores involucrados y todos estos actores tienen un papel que desempeñar. Y lo último es que yo no conozco ni un solo país en el mundo en donde la seguridad vial sea una altísima prioridad. Es una prioridad, pero no la más alta de las prioridades, lo cual quiere decir que tenemos que vivir con esa realidad, aunque nosotros creamos, los que estamos aquí reunidos, que la podemos convertir en una altísima propiedad. A mí me parece que eso es algo ingenuo pensar de esa forma. Y sin embargo, y esa es la buena noticia, incluso aunque no sea la altísima prioridad, hemos logrado avances en muchos países del mundo. Nosotros heredamos nuestro sistema de transporte vial de nuestros ancestros. El sistema básicamente es muy complejo. Tan complicado que nosotros como seres humanos no podemos manejar todas las labores que requiere el transporte vial, y esto nos lleva a la conclusión de que la accidentalidad es una realidad en todas partes, y los que han hablado antes han dicho lo mismo, es decir, cuando la accidentalidad ha de ocurrir, ocurrirá. Sin embargo, la buena noticia es que en gran medida los accidentes son predecibles y son prevenibles, y yo les puedo decir eso porque tenemos muchísimo conocimiento que nos permite entender por qué suceden los accidentes, cuáles son los factores de riesgo, y tenemos el conocimiento sobre cómo prevenir los accidentes, y eso podemos demostrarlo. Y podemos demostrarlo comparando el desempeño de otros países y vemos las diferencias en tasas de mortalidad en los distintos países. Los países que tienen el mejor desempeño tienen 2.5 muertes por cada 100.000. Y hay otros países que tienen 20 veces más esa cifra. Y asimismo, cuando hablamos de las tasas de fatalidades, cuando conectamos las fatalidades con el número de kilómetros, se han logrado muchos avances en muchos países. Vemos el ejemplo de Francia. Hay muchos más países en el mundo en donde puede haber este ejemplo, estos valores. Y la explicación, y la tengo que conversar con mi colega de Naciones Unidas, la explicación es muy complicada. No es tan fácil venir a decir, es que hicimos esto, hicimos aquello y lo demás allá, y entonces ya hay más seguridad vial. No es así como funciona, es mucho más complejo el poder explicar por qué se están logrando estos avances. ¿Y cómo logramos el avance? Pues sí es similar, y los voy a traer un ejemplo. Un ejemplo cuando comparamos el desempeño de tres países de buen desempeño vial en el mundo: Suecia, el Reino Unido y Holanda. Y la conclusión principal de esa comparación fue que todos estos tres países han logrado niveles semejantes de seguridad a través de un mejoramiento continuo de sus planes a través de los años y los decenios. Y lo que estoy diciendo, han invertido en prevención, pero no lo hicieron un año, sino durante un par de decenios, y al hacer eso lograron un avance. Las áreas de política que abordaron fueron muy semejantes para los tres países, pero las implementaciones de sus políticas sí variaron, y las diferencias se derivaron obviamente de ciertas razones. Primero, lo que los problemas no son idénticos en todas partes, y tampoco la institucionalidad es idéntica, y es la razón por la cual hay diferencias. Y además le prestaron atención a la amplísima gama de opciones que se tienen para mejorar la seguridad vial. Entonces no hay que concentrarse solamente en una opción, sino utilizar todo el potencial para mejorar la situación.
Estamos trabajando en este momento aquí en América Latina para realizar un ejercicio semejante, y aquí estamos tratando de comparar el desempeño de 10 países latinoamericanos para ver cómo se están desempeñando y qué pueden aprender los unos de los otros y de los países de mejor desempeño en el mundo. Y estamos realizando este programa en este momento y esperamos poder publicar los resultados al final de este año. Esto espero que sea algo que ustedes ya sepan. Las muertes en el mundo, 1.22 millones de muertes, pero con grandes diferencias entre las regiones, y la mayoría de las fatalidades ocurren en los países de ingresos medios, como los países de esta región. Es un problema también desde el punto de vista de salud pública y es un problema económico. Cuando traigo todos estos hechos, pues tengo plena conciencia de que detrás de estos hechos y cifras hay unos rostros, y siempre me parece muy poderoso realmente presentar estos rostros a quienes toman las decisiones de política. A veces a los que hacen las políticas les impresionan las cifras, pero en mi experiencia se sienten mucho más impresionados cuando ven los rostros detrás de estas cifras. Y hay unas tragedias de grandes dimensiones, y yo espero que eso los motive a ustedes también para actuar frente a este problema tan serio. Naciones Unidas, como ustedes lo oyeron hace unos minutos, tienen estos objetivos del desarrollo, metas de desarrollo aceptados. Hay estos objetivos que son relacionados con la seguridad vial. Este objetivo, que tiene una meta para 2020, y otro muy interesante también que tiene que ver con las ciudades, y la seguridad vial no es el único elemento, y claro, debe estar incluido en la perspectiva más amplia de construir ciudades vivibles, y es interesante entender que la seguridad vial es parte de ciudades amables, y la seguridad vial entonces debe ser siempre parte de las conversaciones y de las soluciones cuando se habla de los problemas de transporte urbano, y es cuestión de resultados también. Y este es el mensaje que les quiero también dejar. Necesitamos resultados, no necesitamos buenas intenciones, necesitamos resultados, y tenemos que hacer grandes esfuerzos para lograr estos resultados. Y es en medio de un entorno bastante complejo. Podríamos decir que es simple, que hay actores que se identifican la política, que se implementa la política, que se traducen resultados, pero es terriblemente complejo hacerlo en la práctica. Todo el mundo consulta los unos con los otros, todos hablan los unos con los otros, pero ¿cómo lograr que ese sistema complicado sea efectivo cuando hablamos de resultados? Hay quienes dicen que, bueno, que no hay nada más complicado que la ciencia espacial. Hay quienes dicen, bueno, la seguridad vial es más complicada que la ciencia nuclear y la ciencia espacial. Es muy complicado lograr el éxito, y estar aquí juntos no es complicado, pero reflejar todo esto en resultados no es fácil, y se necesitan grandes esfuerzos para lograr resultados en la práctica. En mi opinión, esto comienza con una visión, y lo bueno de esta mañana fue que oí al alcalde de esta ciudad que tiene una pasión por esta visión, y ese siempre es un muy buen punto de partida para los siguientes pasos. Es mucho más fácil empezar con una visión y una pasión para que ustedes como profesionales puedan lograr que sus planes fructifiquen. Y yo espero que también en este país, haya una visión orientadora para ustedes, para su trabajo y para su futuro. Y si logran tener esa visión, esa directriz, podrán inspirarse entre ustedes para tomar los pasos siguientes. Pero la visión no es suficiente. Tenemos que trabajar en un entorno político, y
no tenemos que ser ingenuos al respecto. Tenemos que entender el sistema en el cual trabajamos y es la razón por la cual yo les digo que tenemos que crear un ambiente político positivo para nuestro trabajo en seguridad vial. Y ese ambiente se puede crear aplicando presión sobre quienes toman las decisiones, utilizando los medios para ese propósito, pero también ayudando a quienes toman las decisiones, porque para ellos también es de interés invertir en seguridad vial. ¿Y cómo hacerlo? Pues mostrarles que las decisiones que tomamos son útiles y hay que hacerles a ellos ver eso, y tenemos que ayudarlos a que no sientan miedo de decir sí, para mí mejorar la seguridad vial es importante y por eso es que lo estoy haciendo. Este entorno positivo es tan importante que sin ese ambiente me temo que no se puede lograr el éxito. Entonces ustedes tienen que trabajar en eso. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, ya hay que asegurarse que trabajen en la reglamentación, en la financiación y que ellos creen las condiciones para una implementación efectiva. Y una de las cosas que yo siento en este país es que ustedes tienen todavía que organizar ese entorno, ese ambiente político positivo para que puedan seguir adelante. No tal vez en esta ciudad en este momento, pero puede llegar un nuevo presidente, un nuevo alcalde, entonces hay que trabajar constantemente en eso, en ese ambiente político positivo. Estos tres elementos son fundamentales. Hablábamos de resultados y tenemos que lograr esos resultados por medio de las intervenciones correctas, y solo podemos lograr las intervenciones correctas si tenemos una buena gestión institucional y una buena organización, o de lo contrario no se realizará. Y aquí ya habían visto ustedes los pilares anteriormente. Uno es sobre gestión y los otros son los distintos componentes del sistema, y los resultados deben ser menos fatalidades, menos lesiones. Y la pregunta entonces para ustedes es, ¿qué piensan? ¿Qué es lo suficientemente seguro? Y la gente diría, 0 muertes es la solución última, es el objetivo último. ¿Cómo llegar a 0 entonces? ¿Cómo lograr eso? ¿Qué tipo de intervenciones se necesitan para llegar a 0? Tal vez si dicen será imposible en los próximos 5 años, pues entonces decir pongamos este 0 para dentro de 5 o 10 años. Pero yo creo que si uno tiene la institucionalidad correcta, las organizaciones correctas, si toman las decisiones correctas respecto a las intervenciones, no tengo la menor duda de que ustedes podrán reducir la mortalidad. No tengo ninguna duda al respecto, porque se ha demostrado en el mundo entero. Es decir, no hay necesidad que ustedes digan tenemos más vehículos, automotores, tenemos crecimiento económico y esa es la razón por la cual nosotros como país tenemos que aceptar que no podemos avanzar. No es cierto. Si ustedes aprenden de otras experiencias y lo aplican en sus propias condiciones, porque obviamente este país es diferente de cualquier otro país del mundo, entonces ustedes tienen que hacer que esas lecciones sean aplicables a sus propias condiciones, pero esas lecciones existen. Hay mucho conocimiento para evaluar si lo que ustedes están haciendo es correcto y si pueden esperar que al implementar estos planes de acciones han de tener realmente un cambio positivo en la tasa de accidentalidad. Entonces, por favor, no tengan miedo, no piensen que tendrán que reinventar la rueda, porque no es así. El informe mundial ya mencionado identificó una organización líder, y quiero referirme a eso en estas diapositivas. Habiendo leído un poco acerca de este país, he tenido el privilegio realmente de reunirme con el Senado de la República de Colombia hace 2 años, y yo hablé de este punto con ellos. Y no me he quedado muy impresionado con el avance que ustedes han logrado desde ese momento, y ustedes mejor que yo saben por qué, saben qué es lo que falta, saben qué es lo que están esperando para poder implementar muchas más cosas y hacer que esta agencia líder sea verdaderamente efectiva. Sí, ustedes tienen que escudriñar su propia alma para saber qué es lo que han aprendido
entendido, y a mí me parece que esto es fundamental. No que esta agencia lo va a hacer todo por sí sola, claro que no. Yo espero que esta agencia les muestre que todos ustedes pueden hacer mejor su labor en un futuro. Y esta es mi última diapositiva, y luego la persona que tengo aquí en primera fila dejará de mirarme con tantos nervios. Bueno, aquí he resumido lo que yo creo son los puntos más importantes para unas estrategias efectivas. El compromiso político, ya me refería a eso, hay que trabajar en eso, eso no vendrá por sí solo. El liderazgo, una DALID, una agencia fuerte en el liderazgo, eso es muy importante, y que rinda cuentas. Siempre hay muy buenas intenciones en todas partes del mundo, pero las organizaciones deben poder rendir cuentas por su desempeño, y también una coordinación organizada. Plan de seguridad, ahí se necesitan los profesionales para que establezcan los planes apropiados, busquen la financiación, busquen los recursos. Las intervenciones existen, ustedes no tienen que reinventar nada, tienen que aplicar el conocimiento que ya existe en el mundo y lo aplican a sus condiciones. Los observatorios son clave, las evaluaciones clave y la promoción. No quedarnos aquí nosotros, sino salir a ser multiplicadores, a crear un entorno en el cual podamos hacer de Colombia un país más seguro. Muchas gracias.